habíamos visto, voy a hacer un pequeño resumen de la primera semana que hablamos de acerca de ser volviéndonos fructíferos. Vimos que Dios nos dio desde el Génesis mandamiento de ser fructíferos. Pero el mundo confunde ser exitoso con ser fructífero. ¿Ya? A Dios le interesa que los conozcamos a Él, porque cuanto más los conozcamos podremos reflejarlo más a Él también. Y Él quiere que desarrollemos su carácter y actuar como Él actúa, y de ese modo guiar a otros a Cristo. Dios define a las personas como fructíferas si hacen lo que Él les ha pedido, es decir, está asociado a la obediencia. Y si lo hacen con amor. Y el tipo de fruto que demos, o la falta de fruto, es importante porque nos habla de la clase de árbol o de planta que somos. O de que quizás pueda haber algo nocivo en la tierra, como vimos, cuando vimos un poco, lo comparamos con la jardinería, ¿no? Con una huerta. Ya puede ser que la tierra tenga algo nocivo, la tierra donde estamos plantadas tenga algo nocivo y que haya que corregir o renovar. Y vimos también que no podemos ser fructíferos a menos que permanezcamos firmemente arraigados creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? La obra de Cristo por mí. Eso tiene que ser personalizado. Cada quien tiene que apropiarse de esa palabra, apropiarse de la obra de Cristo en la cruz por ti, por mí y por cada uno. Y los que permanecen en la fe de Cristo producirán mucho fruto, ¿sí? Porque vimos que separados de Él nada podemos hacer. También vimos que para dar fruto piadoso necesitamos una buena semilla, que es la palabra de Dios. Necesitamos luz, la luz de la vida de Cristo y de la comunidad de mi iglesia. Necesitamos agua también para hacer crecer la plantita, el agua del Espíritu Santo, obrando en nosotros mediante su poder. Y necesitamos tierra fértil, libre de elementos nocivos para poder crecer saludables. ¿Ya? Habíamos visto eso. Luego vimos que Dios usa la imagen de un árbol para ayudarnos a entender las ideas importantes acerca de ser fructíferos, ¿verdad? Él siempre, como un buen maestro, utilizaba las cosas concretas, las cosas conocidas, para explicar las cosas espirituales desconocidas, ¿sí? Eso es lo que normalmente hace un maestro, nos lleva de lo concreto a lo abstracto para poder entenderlo. Y él, en su palabra, entonces, nos habla de un fruto que proviene de los árboles, como todos sabemos. Y cada árbol cada parte del árbol está implicada en este fruto, para que se dé este fruto. ¿Sí? Y cada parte contribuye al crecimiento del árbol y es necesario si queremos que produzca un buen fruto. Vimos también, observamos que cada parte del árbol... perdón, a ver... Ok, entonces en la clase pasada también nos enfocamos primordialmente en lo que es el suelo, ¿ya? Que es la cosmovisión, y en las raíces, que se refiere a las creencias, porque según la cosmovisión que tengamos, eso va a afectar nuestras creencias, ¿ya? Y nos abocamos a estudiar esta parte, ya que el suelo es el comienzo de un árbol sano, ¿ya? Es decir, las creencias, la cosmovisión que tenemos afectarán el árbol entero. ¿Ya? Y finalmente empezamos a ver unas verdades que deben estar en nuestro suelo, ¿sí? Y empezamos a evaluar, a reflexionar acerca de cuáles son nuestras verdaderas creencias, cuáles son, porque a veces tenemos cosas en nuestra mente que queremos creer, pero todavía no terminamos de creer, que están arraigadas todavía en nuestro corazón y que por medio del poder del Espíritu Santo, esas estructuras mentales van a ir derribándose y cayendo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso no es un trabajo humano, es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, pero nosotros podemos colaborar con el Espíritu Santo para que esto se dé. ¿Ya? Y de eso voy a hablar un poquito hoy también. ¿Ya? Habíamos visto dos verdades, que Dios es infinito y personal, y vimos que el hombre en cambio es finito y personal. Vimos entonces dos verdades la semana pasada y les dije que esta semana íbamos a ver dos más. Entonces, en el punto en que Dios es infinito y personal, vimos que si tenemos la creencia de que alguna creencia que hace que Dios parezca más grande
pero distante. O sea, grande y fuerte, pero distante. O cerca, pero menos poderoso, entonces probablemente esa creencia sea falsa. En cambio, si la creencia que tenemos hace ver a Dios más grande, más poderoso, pero cercano, y aumenta nuestra admiración por Él y nuestro amor y relación, esa creencia probablemente sea cierta. Y hablamos acerca de lo que es el hombre, que es finito y personal, y reflexionamos acerca de la creencia que tal vez hace que disminuya la dignidad humana, la dignidad del ser humano. Si esa creencia que tenemos hace que disminuya la dignidad de algún ser humano o el valor de una persona, probablemente esa creencia sea falsa. Y dentro de este grupo de creencias están las personas que de repente todavía están a favor, de cierta manera, de la esclavitud. Y no necesariamente hablo acerca de la esclavitud como lo veíamos antes, ¿no? Donde se las azotaba a los negros, qué sé yo. No, hay muchos otros tipos de esclavitud. Por ejemplo, la de un empleador hacia su empleado. Es un tipo de esclavitud también. Hablamos de repente del machismo, donde el varón considera inferior a la mujer o que no vale tanto, ¿no? O el feminismo, que también denigra la dignidad masculina, o el racismo, ¿sí? El clasismo también, o la xenofobia. Hay muchas formas de ver este tipo de creencias. Se manifiesta de muchas maneras. Que el Señor nos revele de repente si hay algún tipo de creencia de este estilo, que el Señor mismo nos revele, saque a la luz estas falsas creencias para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, derribarlas y vivir en libertad, sin estas creencias que nos dañan tanto y dañan a los demás, a los que nos rodean. También hablamos de la creencia, que si tenemos una creencia que me devuelve la dignidad y aumenta mi deseo por tener una relación con Dios y aumenta mi fe hacia Dios, esta creencia probablemente sea cierta. Bueno, ese es un recuento de las últimas 2 semanas para que lo tengan fresquecito y no salga tan aislado de lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos entonces de 2 claves más, 2 ingredientes más, claves, que tienen que estar presentes en un suelo basado en la palabra de Dios, ¿sí? En una cosmovisión bíblica. El tercer punto es que el hombre es responsable y nuestras elecciones tienen consecuencias significativas. Ok, cuando leemos los primeros capítulos del libro de Génesis, nos podemos dar cuenta de varios detalles, ¿no? No sé espero que lo hayan leído todos en algún momento de su vida, ¿ya? Pero leemos que en el jardín Dios le pidió a Adán y Eva cuidar de la creación, ¿sí? Y eso habla de que entonces debemos trabajar en conjunto con Dios para aumentar la productividad, o sea, para ser fructíferos y aumentar la belleza del mundo que nos rodea. Porque Dios no deja de ser Dios cuando nosotros creamos, al contrario, Él se siente orgulloso de nosotros, a Él le encanta que expresemos una de sus características, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, si Él es un Dios creativo, a Él le agrada, le encanta que nosotros también seamos creativos y usemos esa creatividad para dar fruto, para bendecir a otros. ¿Sí? De eso se trata ser fructífero, bendecir a otro, como cuando uno come una fruta y te bendice porque te aporta alimentos, te aporta nutrientes, te sacia, ¿sí? Incluso puede, si estás enfermo y de repente comes alguna fruta que es necesaria para tu cuerpo, incluso te puede hasta sanar. Entonces, pero para eso debemos trabajar en conjunto con Dios. Sí, eso lo vemos en los primeros capítulos del Génesis, en el capítulo 1 sobre todo. Pero luego en el capítulo 3 se relata la caída del hombre en pecado. Y aquí nos damos cuenta de que en el jardín del Edén Dios le dio al hombre no solo autoridad para gobernar, sino también la capacidad y la responsabilidad para tomar decisiones. Entonces acompáñenme a Génesis 28 para que veamos esto que les estoy comentando. Génesis 28. Capítulo 1, versículo 28. No sé si ponérmelo en lento o quitármelo. Ya. Ok, 28. Dice. Ok, entonces aquí es cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad?
Y les dice, y los bendijo Dios. Empezó bendiciéndolos desde el principio, cuando tú estás en el vientre de tu mamá, cuando nadie sabía que existías, ni siquiera tus papás, ni siquiera tu mamá tenían las primeras señales, Dios te bendijo. No eres un accidente. No importa si llegaste sin que tus papás supieran, tal vez ellos no te esperaban, no te buscaron, pero Dios sí te buscó. Y Dios te creó por amor, porque te amaba. Y te bendijo desde el vientre de tu madre. Dice aquí en el 28 leemos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Voy a cambiar de versión, espérense. Ya. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. ¡Wow! Tamaña responsabilidad que nos dio, tamaña autoridad que nos dio para gobernar sobre toda la creación. Pero junto con esa autoridad para gobernar, también nos dio la capacidad. Él no nos va a dar algo de lo cual no podemos hacernos cargo. Él nunca haría eso. Entonces, Él nos dio la capacidad para gobernar. A cada varón le dio la capacidad para gobernar su casa también, para bendecir a su familia. Que lo hagamos o no, eso es otra cosa, porque muchas veces lo hacemos sin trabajar en conjunto con Dios. Y somos autónomos y somos independientes y hacemos las cosas a nuestra manera. Pero realmente los varones tienen dentro de sí mismos la capacidad para gobernar correctamente a su familia, para bendecirla. Y en este caso vemos a Adán, bueno, en este caso los bendijo, habla de ambos, les dio la capacidad para gobernar, ¿ya? Y les dio también capacidad y la responsabilidad para tomar decisiones. Ya vamos a ver a Génesis 1, pero el 15 al 17. Retrocedemos un poquito. Dice, perdón, a ver. No, perdón, creo que me equivoqué. Es el Génesis 2 del 15 al 17. Sí, Génesis 2 es. Aquí se me chispoteó. Génesis 2, versículos 15 al 17 dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, o sea, lo cuidara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. Entonces aquí vemos también que Dios le encarga, le da un encargo al ser humano, ¿no? En este caso al hombre específicamente. ¿Sí? Lo coloca en el jardín del Edén, le da una casa, un hogar donde vivir y le da todo lo necesario para que sea fructífero. ¿Sí? No, ojo, no le da la papita pelada, le da los recursos, las herramientas que necesita para hacerla producir, pero el hombre es quien la tiene que hacer producir. ¿Sí? Pero le da juntamente con la tierra también una advertencia. ¿Sí? Entonces le da una responsabilidad para obedecer a esa advertencia. Luego vamos a Génesis 3, versículo 16 al 19. Dice, luego le dijo a la mujer, este es cuando vemos que junto con las responsabilidades que le da, también le permite asumir las consecuencias de sus errores. Y entonces vemos que en el capítulo 3, ya aquí, para este momento, ya habían pecado, habían desobedecido a Dios. Entonces, le habla a la mujer, no nos vamos a concentrar en la mujer, porque antes de eso le habla a la serpiente, pero eso no nos compete en este momento. Así que vamos a hablar directo del ser humano, que a la mujer le dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La maldice con esto, ¿no? Pero este es cuando cayeron en pecado. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos.
Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ojo que estas características se parecen a lo que vivimos hoy y lo que vivimos en el mundo, pero está muy asociado a la maldición. Ya, esto es una maldición. Entonces, cuanto más nos alejemos de esta realidad es que realmente estamos experimentando la bendición de Dios. ¿Ya? Entonces brincamos acá al 23 que dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. ¿Ya? Entonces aquí vemos que los expulsa del jardín, ¿ya? Ellos tienen que asumir las consecuencias de sus errores, pero no les quita autoridad, les sigue dando autoridad sobre toda la creación. Entonces, eso nos habla un poco del carácter de Dios, de que cómo Él nos puede perdonar, pero permite que sigamos siendo responsables de las cosas que nos encargó. Y vemos aquí también que nuestras elecciones tienen consecuencias significativas, tanto para bien como para mal. Si tomamos buenas elecciones, vamos a recibir la bendición de Dios, pero si tomamos malas elecciones, obviamente eso va a repercutir en nosotros y en las personas que amamos, las personas que están más cerca de nosotros. ¿Ya? Y incluso a la creación misma, como vimos aquí, que Dios le dijo, la tierra será maldita por tu causa o por tu culpa. Entonces, incluso la creación que nos rodea se ve afectada por nuestras malas decisiones. Y obviamente todos creo que podemos estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Que estamos experimentando las consecuencias de las malas elecciones de mucha gente que por dinero ha dañado la tierra, ¿sí? Nuestro planeta. Esto también lo podemos ver en el caso de David, por ejemplo. Como vemos, no solamente en el caso de Daniel, sino también en el caso de David, que a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, él cometió errores, tomó malas decisiones, pecó. ¿Ya? Él le quitó la esposa a un hombre, ¿sí? Él cometió adulterio y encima cometió asesinato, mandando asesinar al esposo de la mujer de la cual él se apropió. Entonces, pero eso tuvo consecuencias en su familia y Dios fue claro y Dios se lo dijo, le dijo que iba a tener consecuencias y en su familia nunca se apartaron los problemas. Unos hijos se mataban a otros, un hijo violó a otra de sus hijas, un hijo casi lo mata a él, lo quería derrocar, fue un desastre su familia. Aún así Dios lo siguió amando y lo siguió considerando un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que vivía en medio de una familia disfuncional. Así que eso nos da esperanza a todos los que de repente hemos tenido una familia disfuncional. Nos da esperanza de que aún en medio de ese desastre el Señor nos sigue amando y el Señor nos sigue recibiendo y buscando. También lo vemos en el caso de Salomón, que por adorar a los ídolos, a los dioses de sus esposas, porque tenía muchas, y eso fue un error también, las tantas mujeres que tenía, también vio el desastre en la vida de Roboam, que el reino se dividió, o sea, el pecado de Salomón, del hijo de David, tuvo consecuencias también a nivel de país. El reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces ahí vemos cómo las malas decisiones pueden afectar terriblemente, no solamente a nuestra familia, sino a un país entero, ¿no? A ciertas circunstancias, dependiendo de la autoridad que tengamos, el tamaño de la responsabilidad que el Señor haya puesto en nuestras manos. Podemos afectar tanto para bien como para mal, podemos bendecir como maldecir a las personas que nos rodean. Entonces, bueno, hemos visto hasta ahora que el ser humano, Dios dice que el ser humano es responsable, pero nos da la capacidad para gobernar y para tomar esas responsabilidades y hacernos responsables también de nuestras elecciones, sean buenas o malas, ¿ya? Pero algunas cosmovisiones antibíblicas nos transmiten que somos víctimas pasivas e indefensas, que no hay nada que podamos hacer al respecto, que eso es la voluntad de los dioses y punto, ya que debemos aceptar lo que nos está sucediendo,
y lo que está sucediendo en nuestro mundo, porque todo está determinado por el destino, ¿ya? Y por la voluntad de los dioses, entre comillas, ¿sí? Entonces eso es una cosmovisión falsa, ¿sí? Si tendemos a ser pasivos cuando viene un problema, aún un problema grave a nivel mundial, si nos vemos como pasivos e indefensos, tal vez la raíz de esa creencia esté en una cosmovisión falsa. Entonces tenemos que evaluarla y aferrarnos a la verdad de Dios y vivir por esa verdad. ¿Y qué dice la verdad de la palabra de Dios? Podemos ver en el caso de Abraham en Génesis 18, si vamos a Génesis capítulo 18, versículo 20 al 28, fíjense ustedes acá lo que dice. En este momento, Dios había determinado destruir Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y se lo comunicó, imagínense ustedes, Dios tomó en cuenta un simple mortal que era Abraham, y él a sí mismo se dijo, oye, yo voy a bendecir tanto a mi hijo, ¿acaso le voy a ocultar mis planes a Abraham? Eso lo vemos en el 17. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que le he prometido. Y en el 20 empieza a decir, así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversos como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Aquí habla, estos hombres eran ángeles, ya que tenían ya la orden dada por Dios de destruir Sodoma y Gomorra, pero Dios se quedó hablando con Abraham. Y en el 23 dice, Abraham se le acercó a Dios, ¿no? Y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Impresionante la audacia de Abraham de dirigirse de esta manera a Dios, ¿no? Y cómo negocia, o sea, es impresionante ver cómo Abraham negocia con Dios, pero conoce, fíjense cómo dice, estoy segura que tú no harías esto, o sea, porque conocía el corazón de Dios. Al conocer el corazón de Dios, tuvo la audacia de negociar con Dios y decirle, no, o sea, tú no puedes hacer eso, por favor, no lo hagas, no destruyas al malvado, al justo junto con el malvado. Y el Señor le contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar, ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor, aunque no soy más que polvo y cenizas. Fíjate cómo él reconoce que no es nada delante de Dios. En humildad reconoce su posición delante de Dios, pero también conoce a quién le está dirigiendo la palabra, que es un Dios grande, poderoso, creador de todo, pero es un Dios personal, un Dios cercano con quien podemos relacionarnos, con quien podemos negociar, con quien podemos tener una conversación íntima. No es un Dios lejano. Y muchas veces nosotros tratamos con distancia a la gente como si nosotros fuéramos gran cosa. Ni siquiera Dios lo hizo, porque tenía un verdadero amigo en Abraham. Y aún siendo polvo, como aquí mismo Abraham lo dice, Abraham lo reconoció, pero Dios también escuchó su clamor, escuchó su corazón y estuvo dispuesto a escucharlo, a prestarle atención. No dijo, bueno, pero aquí soy yo, Dios, el que manda y punto. No, él no actuó de esa manera. Entonces, bueno, más adelante sigue negociando ahí con Abraham y ya lo demás ya no importa mucho para los efectos de la predicación. Luego tenemos que en Santiago 5, versículos del 17 al 18, los voy a contar para no tener que leerlo, habla de Elías, relata o recuerda la historia de Elías, que aún siendo un hombre común como nosotros, eso está en el Antiguo Testamento, la historia de Elías,
que siendo Elías, un hombre común como nosotros, pecador igual que nosotros, oró para que dejara de llover y sucedió, dejó de llover. Y después oró para que lloviera y Dios se lo concedió, volvió a llover. Entonces, aquí nadie es héroe. Uno a veces idealiza a las personas que trabajan para el Señor, a los siervos de Dios. David, oh, grande, oh, Pablo y Pedro y no sé cuánto. Eran simples mortales pecadores como tú y como yo, pero que tenían un corazón que deseaba acercarse a Dios, que tenían una relación con Dios porque tenían una cosmovisión bíblica, creencias saludables que partían de una cosmovisión bíblica, pero eran comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Ya? Entonces aquí vemos que no somos víctimas pasivas e indefensas, que no tenemos que aceptar necesariamente lo que nos está sucediendo, sino que podemos orar y clamar al Señor. Y Él en su voluntad, en su soberanía, verá si puede o no concedernos la petición. Porque al final de cuentas, Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo, Él es el soberano de soberanos, el rey de reyes y señor de señores. Él es el que tiene la última palabra. Pero nos da la libertad de acercarnos a Él, clamar a Él y en fe pedirle, hacerle nuestras peticiones. ¿Por qué no? Él nos da esa libertad y ese privilegio. Otra falsa creencia que parte de esta misma cosmovisión falsa dice que de repente no hay suficiente alimento o riqueza en el mundo y que Dios no existe y por lo tanto no puede ayudarnos, que debemos ser egoístas y fuertes para tomar todo lo que podamos. Bueno, aquí hay dos creencias falsas en una. Una de que como Dios no existe, o Dios no tiene poder, o Dios es un Dios distante, lejano, que no se ocupa de nosotros, no nos da lo que necesitamos. Entonces en el mundo hay escasez de alimentos, las riquezas están concentradas en unos pocos, por lo tanto yo tengo que pelear para resolver mis asuntos. ¿Ya? Eso es una, por un lado. Eso es una falsa creencia, una creencia que parte de una cosmovisión no bíblica. Por otro lado está la creencia también que está asociada a esa, de que yo soy el que, ¿cómo se llama? Yo soy el que tiene que resolver solo, además, solo, soy el que tengo que resolver y todo es mío. El dinero que lo hago como me esforcé yo, entonces es mío. Pero vamos entonces ahora a ver la verdad de Dios que está en 2 Corintios 9. Hacemos a 2 Corintios 9. Esta creencia nos hace vivir vidas egoístas, donde no queremos compartir ni lo mucho ni lo poco porque se me acaba todo, ¿ya? Pero en Cristo esto no es así. De hecho, aún conozco mucha gente, y lo viví en mi propia casa con mi familia de origen, con mis padres, mucha gente que aún sin ser cristianos, cuando no éramos cristianos, yo me acuerdo que Dios multiplicaba y hasta ahora mis padres reciben muchas bendiciones por todo lo que ellos sembraron en su vida. Ellos sembraron mucha buena semilla y cosecharon mucha buena semilla, aun cuando no eran cristianos. Entonces, la verdad, lo hermoso de la palabra de Dios, lo hermoso de las verdades de Dios es que no está disponible solamente para los cristianos, para su pueblo, más aún para los cristianos, pero no solamente, aún no siendo cristianos, aquellos que aplican la palabra de Dios, aquellos que aplican los principios divinos, los principios establecidos por Dios, prosperan. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hace diferencia. Dios no es clasista ni racista ni hace diferencia entre uno y otro. Entonces, podemos ver que aún gente que puede ser perversa, pero que aplica algún principio bíblico, Dios lo va a recompensar por haber aplicado ese principio bíblico y lo va a bendecir y le va a dar la cosecha que merece su acción. Entonces, leemos ahora 2 Corintios 9, del 6 al 11a. Dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar,
Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Entonces, fíjense cómo Dios nos da con tanta generosidad, y hay otros versículos que hablan de esto también, pero nos vamos a enfocar en esto nada más. Con cuánta generosidad nos da el Señor cuando aplicamos sus principios. Si tú siembras escasamente, cosecharás escasamente. Pero si tú siembras abundantemente, abundantemente también cosecharás. También vemos el caso del maná en el desierto, cómo el Señor en medio del desierto, en medio de la nada, Él proveyó carne, proveyó alimento, proveyó agua en medio del desierto. Cuando ellos clamaron al Señor, pidieron su ayuda, aún cuando protestaron y lo hicieron de mala manera, Dios igual proveyó para ellos, para su pueblo. Entonces el Señor lo sigue haciendo hoy en día. Luego lo vemos también en la multiplicación de los panes y peces, cuando también Jesús estaba predicando y había miles de personas escuchándolo, pero llegó un momento que se hizo tarde y la gente no se había ido a comer a sus casas y era tarde y ya no había de dónde sacar comida. Los discípulos angustiados, ay, Jesús, maestro, ¿qué hacemos con ellos? Mándalos a su casa para que coman, porque no hay por acá cerca nada, ningún sitio donde ofrezcan comida, qué sé yo. El Señor les dijo, denles de comer ustedes mismos. ¿Y de dónde? Si no había nada. Ahí es cuando justamente Dios se glorificó. Jesús oró y el Señor proveyó. Así de sencillo. También vemos en Lucas 17, que no lo vamos a buscar, les voy a relatar la historia, que van unos cobradores de impuestos donde Jesús, y Jesús estaba con Pedro, y Jesús le pregunta a Pedro, le dice a Pedro que para pagar el impuesto vaya a pescar un pez, y que de la boca del pez iba a conseguir una moneda suficiente para pagar el impuesto tanto de Jesús como de Pedro. Imagínense ustedes. O sea, nada que ver, una locura. Sin embargo, Dios nos muestra con esto de que, como dicen Ageo, en el libro de Ageo, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo cuanto existe. Él creó la luna, el sol, las estrellas, de donde no había nada. De la nada hizo todo. Entonces, ¿acaso no tenemos un Dios poderoso y amoroso que no se puede ocupar de nosotros, de nuestras necesidades, que podemos con libertad acercarnos a Él, a pedirle las cosas y Él acaso no nos las va a conceder si nos ama tanto? Si ya nos entregó lo más importante que fue su Hijo, lo entregó en sacrificio por nuestros pecados, ¿acaso no nos va a dar lo suficiente para otras cosas que valen mucho menos que la vida de Cristo, de Jesús? Por supuesto que sí nos va a dar. Entonces vamos otra vez a hacer la verificación rápida del suelo. Aquí está el dibujito de la multiplicación de los panes y los peces. Se me había olvidado. Estaba la lámina. Ok, la verificación rápida del suelo. A ver, si la creencia que tienes fomenta la creatividad y el valor, o sea, la valentía para cambiar y probar cosas nuevas, esa creatividad, eso que te hace moverte, no resignarte, sino pensar, ajá, Dios me ha dado un cerebro capaz para pensar, para crear ideas nuevas, ideas creativas, ideas que nos saquen de apuro, ideas que resuelvan los problemas de la sociedad. Esa creencia es probablemente cierta, porque Dios nos dio la capacidad para pensar y resolver problemas. Y tenemos que explotar eso para bendecir a otros y para bendecir también a nuestra familia, a nosotros mismos también, por supuesto. Pero si tenemos una creencia que te quita responsabilidad o que fomenta la impotencia,
esa creencia probablemente sea falsa. Otra verdad, esta es la cuarta verdad, y aquí voy a terminar con estas verdades, es que la verdad es constante y conocible. La verdad no cambia. No se trata de que, bueno, esta es mi verdad. No, esa es tu verdad. No, aquí no hay mi verdad en tu verdad. Hay una sola verdad, porque es eterna y que no cambia. La palabra de Dios dice en Mateo 35 que, a ver, vamos a buscarlo. Mateo 4, 35. Dice literal en esta versión, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. En otras versiones dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Ok? Entonces puede venirse abajo las montañas si te da la gana. Se vacía el mar, los océanos, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Nunca. La verdad de Dios nunca cambiará, es eterna, es invariable, es constante. ¿Ya? Aquí nadie inventa la verdad, solamente la descubrimos, porque ahí está. En la palabra de Dios, ahí está la verdad. Hemos visto que Jesús es la verdad, y Jesús está en la palabra, Jesús es la palabra, es el verbo. ¿Ya? Y entonces, toda verdad comienza con la verdad acerca de Dios. Por eso que tenemos que dirigirnos siempre a la palabra de Dios. Ahí está la verdad. Entonces, además de que es constante, permanente, eterna, también la verdad es conocible o cognoscible, porque Dios se revela a nosotros a través de la creación. De hecho, esta palabra es muy fuerte. Hace poco la leímos, los que estamos los martes estudiando la Biblia, lo vemos, vamos a Romanos 1, vamos a leer del 18 al 20, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Qué impresionante. A un malvado Dios la ha hecho evidente. O sea, toda esta gente que conocemos, que son poderosos, pero son malvados, conocen, tienen la opción de conocer a Dios. Dice, Dios se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es decir, ¿cómo es? Yo creo que se necesita más fe para creer de que nosotros salimos de una bacteria. Se requiere mucha más fe para creer eso antes que creer que Dios nos creó por medio de la palabra. ¿Cómo van a decir que del caos va a salir orden? Si eso es hay una ley, la ley de la entropía, que dice todo lo contrario. Del caos nada bueno puede salir. Las cosas no tienden del desorden al orden, sino todo al contrario, del orden al desorden. Entonces, ¿cómo una creación tan perfecta como somos nosotros, cada cosa que observamos a nuestro alrededor, nuestra mascota, el cielo, las plantas, con qué perfección están hechas? ¿Cómo van a decir que Dios no existe? Que Dios no es real. Entonces, no hay excusa para los que dicen que no hay Dios, porque Dios se puede observar en la creación. Entonces Dios se revela a nosotros. La verdad de Dios es conocible a través de la creación misma, a través de la palabra escrita también, ¿ya? Porque la palabra escrita es la Biblia. Vamos a Juan 17, 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Okay? Entonces vemos que la palabra de Dios es la verdad. Es Cristo, cuando vimos en Juan 1.1 que el verbo era Dios, ¿sí? Y ese verbo se refiere a Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios es también Jesús, es la palabra viva. Entonces podemos conocer la verdad de Dios a través de la creación, a través de la palabra escrita, la Biblia, y a través de la palabra viva, que es Cristo.
Jesús es en definitiva la revelación del Padre, como lo vemos en Juan 14. Si vamos a Juan 14, versículos 6 y 7, dice, Jesús le contestó, aquí alguien le estaba preguntando, Tomás decía que no conocía a Dios, que no tenemos ni idea de dónde vas, cómo vamos a conocer el camino, dice. Y Jesús le contesta, yo soy el camino al Padre, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. O sea, si han visto al Hijo, a Jesús, han visto al Padre. Padre e Hijo son lo mismo. Son uno, junto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dicen otras cosmovisiones? A ver, de repente, vamos a ver si nos identificamos un poquito acá. Dicen que la verdad cambia. La verdad de ayer no es la misma de hoy. La verdad es lo que se piensa o se siente. Cada persona puede decidir lo que es cierto para sí mismo. Entonces, por eso vemos ahora con tantas ideologías que el que cree que es árbol, entonces puede ser árbol. El hombre que cree que es mujer, puede ser mujer. O la mujer que cree que es hombre, pues es hombre. Porque se siente, solamente porque sienten que son una cosa, entonces eso lo convierte en una realidad. Eso no es así, señores. No es lo que uno piensa que es. El hecho de que yo piense algo no lo hace verdad. El simple hecho de pensar algo o de sentir algo, por más intenso que sea la emoción o el sentimiento, eso no lo convierte en una verdad. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. La verdad es lo que dice Dios. No importa lo que yo sienta o piense. Eso es independiente de la verdad. Y también otras cosmovisiones dicen que la verdad no puede ser conocida, que está oculta de todos nosotros, excepto de algunos que han sido elegidos por Dios o por los dioses para conocerla y explicarla a los demás, ¿no? Por eso tenemos tantas sectas donde la verdad la tienen que buscar en el líder y cada quien no es responsable de sus propias decisiones, sino que el líder le dice, bueno, vamos a lanzarnos por un barranco y todos van como borreguitos y se lanzan por un barranco, ¿no? Sin explicación alguna, con una obediencia ciega. Eso no es así. Porque Dios dice, fíjense, vamos a Deuteronomio 5, el versículo 1. Fíjense, cuando Dios les da los 10 mandamientos para el pueblo del pacto, dice, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, fíjense que dijo a todo el pueblo de Israel, no dijo, reunió a todos los hombres, ni dijo a todos los ancianos, ni dijo a todas las mujeres, ni tampoco dijo a todos los niños, no, a todo el pueblo. Eso incluía hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos. ¿Ya? Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. Luego pasamos al capítulo 6, versículo del 1 al 9, cuando dice, esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos, cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Le habló a todos y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Hable de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Pero estas palabras se los da a todos. ¿Ya? Entonces vamos nuevamente a verificar el suelo que tenemos. La creencia que tienes incrementa la fe y el deseo de estudiar la palabra de Dios para tener buenas relaciones con Dios y aumentar sabiduría.
Si esto es así, si tienes deseos, ganas de estudiar la palabra de Dios para tener una mejor relación con Dios, es porque esa creencia probablemente sea cierta. Saber que Dios está, cuando yo leo la palabra, estoy cara a cara frente a mi Creador. Saber que cuando la leo y la aplico, estoy aplicando principios de Él, principios de Dios, que me van a bendecir y que van a bendecir a los que me rodean. Eso es una creencia cierta, verdadera. En cambio, si la creencia que tengo me fomenta vivir por las emociones o por lo que es conveniente según las circunstancias, o por lo que pienso, o por la ciencia, de repente lo que dice la ciencia, y solamente me aferro a la ciencia, que no está mal la ciencia, porque Dios le dio capacidad a mucha gente para descubrir cosas que están en la creación y que pueden bendecir a otros. No es eso, el problema no es eso, pero solamente me aferro a la ciencia como una verdad absoluta y única. Esa creencia probablemente sea falsa. Y estas 4 realidades de las que hemos hablado en la semana pasada y hoy se encuentran solamente en la Biblia. Vemos a los discípulos que en general no tuvieron una educación formal, no eran ricos ni influyentes, ni bien educados siquiera, muchos de ellos. Pero aún así tuvieron un impacto grande para Dios en el mundo. Podemos ver que el éxito de la educación formal no es lo más importante para Dios, no es lo que Él espera de nosotros. Ojo, yo no estoy diciendo que no nos eduquemos, no es eso, pero que no entendamos que eso no necesariamente nos va a hacer fructíferos. Leemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, aquí está Pablo hablándole a la iglesia, al grupo en Corinto, dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Perdón, leí mal la entonación. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Y pasamos al 31. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. O en otra versión dice, de conocer al Señor. Así como Elías, como Abraham, como David, como tantos otros que conocían a Dios y por conocer a Dios tenían la autoridad, la fuerza y la convicción de que si Dios estaba con ellos, nada podía contra ellos. No importa si a los ojos de la gente eran frágiles, eran brutos, no importa si a ti te insultaron y te dijeron no vas a lograr nada, no importa si te dijeron que tú eres débil, no importa si te dijeron lo que sea, tonto, tonta, no importa qué cosas te hayan dicho. Si estás con Dios, lo tienes todo. Porque con Dios lo puedes hacer todo lo que Él ha planeado para ti. Y nada lo va a impedir. Nada. Lo que Él estableció para ti, nada lo puede impedir. Ahora, rápidamente vamos a ver cómo podemos, bíblicamente hablando, cómo podemos ser fructíferos. Para empezar, vamos a 2 de Corintios. Capítulo 10, versículos del 3 al 5. Este es el versículo que les leí al inicio. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios,
no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hasta aquí. Primero, hermanos, lo que tenemos que hacer es derribar todo argumento humanista que se opone a la verdad de Dios. Todo argumento que a la luz de la palabra no se conforma a la palabra. Todo pensamiento que al ponerlo a la luz de la palabra no coincide, hay que derribar ese argumento. Derribarlo. Sin temor, porque de Dios viene la recompensa. Ahí como vemos la imagen, este hombre destruyendo esa pared. Sí, puede ser que tengamos una pared con muchas creencias falsas, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel y la obra que empezó en ti la va a llevar a término. No te desanimes. Poco a poco el Señor va a ir derribando por medio de su palabra. Por eso es importante ser fieles a la lectura de la palabra. Él va a ir derribando todo argumento que se opone al conocimiento de la verdad de Dios. Vamos a Filipenses 3, versículos del 7 al 9, que dice, este es Pablo, ¿no? Hablando. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces, aquí vemos que Pablo también tenía muchas cosas que valoraba en su momento cuando conoció a Cristo, pero se dio cuenta que de nada valía. Entonces, no temas derribar esos argumentos, esas cosas, esos paradigmas con los cuales has vivido por años, aferrada a esas creencias. No temas, no te avergüences de destruir todo eso, porque vale la pena conocer a Cristo. En el Salmo 1, habla también del 1 al 3, nos habla también otra manera de ser fructíferos. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, es decir, en su palabra. Se deleitan. ¿Tú te deleitas en la palabra de Dios? ¿Te gusta leerla? ¿Estás ansioso por leerla? ¿No ves el momento de sentarte a solas delante de Dios para leer su palabra? Cuanto más la leas, te digo, cuanto más la leas, más pasión, más ganas, más deleite vas a encontrar de leerla. Más apetito vas a tener de leerla. Así que si no has empezado a leerla, empieza. Y poco a poco, cada vez más, el Señor te va a dar un deleite por leer su palabra. Y cuando lo pongas en práctica y veas que es verdad, que funciona, que no es teoría, sino es real, más deleite vas a encontrar al leerla y practicarla. Entonces dice, sino que se deleiten en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué impresionante. Entonces debemos arraigarnos a la palabra de Dios, estudiarla sistemática y concienzudamente. Esa es nuestra responsabilidad personal de cada uno. Y cuando tenemos niños chicos, uno les puede leer la palabra de Dios también. Otra cosa que también nos habla de esto es que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. De ese modo estaremos renovados, seremos bendecidos y seremos fructíferos en la presencia de Dios.
¿sí? Y eso también nos habla acerca de un poco de esto, nos habla también Romanos 12, capítulo 12, este versículo es súper famoso, Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Aquí habla de acciones, de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, nos está diciendo que no hagamos lo que el mundo hace. Es decir, que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, no lo que la gente hace, sino lo que Dios dice que debemos hacer. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme, a cada uno de nosotros, ¿no? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren cómo está relacionado la manera de pensar, nuestra cosmovisión, nuestras creencias están asociadas a nuestras conductas. De ahí la importancia de derribar todos estos argumentos, todos estos pensamientos, todos estos paradigmas que se oponen a la verdad de Dios para poder vivir una vida que de verdad agrada a Dios. Entonces, debemos dejarnos transformar en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Otra cosa que tenemos que hacer es vivir en comunión. A ver. Bueno, ahí dice, ese dibujito es que hay que estar arraigados a la palabra de Dios. Se me olvidó que tengo la lámina acá. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Estudiarla, escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. Ahí está, le están cambiando el cerebro. Le quitaron el viejo que tiene hasta telarañas y polvo y le están colocando un cerebro nuevo, una mente nueva. Eso es lo que tenemos que hacer. Sustituir los argumentos falsos de nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de pensar y cambiarlo por una mente, una mentalidad nueva, renovada, basada en la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dice en Juan 15, versículos del 5 al 8, dice, ciertamente, habla Jesús, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, aquí vemos la importancia de permanecer en comunión estrecha con Cristo, en oración, fortaleciendo mi relación personal con Él. Cuando yo oro, cuando yo me acerco a Él, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo debo acercarme a Dios porque Él está aquí siempre. Aquí está Él. Por medio de su Espíritu está aquí en medio nuestro. Donde tú vayas, tú lo llevas porque está dentro de ti. El Espíritu Santo te selló, está dentro de ti. A donde tú vayas, va Dios contigo. Esa creencia tiene que calar en tu mente y tu corazón. Entonces tú puedes vivir en estrecha comunión con Cristo cuando tú lo tomas en cuenta y le preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Esto te agradará? ¿No te agradará? Cuando estás en estrecha comunión con Cristo, vamos a ver frutos en nuestra vida. Y finalmente, vamos a concluir con 2 versículos más y terminamos. Colosenses 2, del 6 al 10 dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, o sea, actuar como Él actúa. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Fíjense cómo habla claramente aquí. No se dejen atrapar, se dejen engañar por pensamientos humanos, por cosmovisiones humanistas, por la ciencia, por estas cosas. Que dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Y por último,
Vamos a 1 de Timoteo 6:20 al 21. Dice, Timoteo, Pablo hablando a su discípulo Timoteo, dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Otra vez, mayordomía, ¿sí? Él nos hace responsables. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. En otras versiones habla de mal llamada ciencia. Sí, dice, en otras versiones dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Fíjense, son argumentos, pueden tener elocuencia, puede sonar puede sonar verdad, pero si no se ajusta a la palabra de Dios, simplemente hay que descartarla. No debemos dejarnos llevar por esos falsos argumentos, por más verdaderos que parezcan. Siempre cuando escuches algo, corre a los pies de Cristo y dile, Señor, esto es verdad, ilumíname, Señor, que tu Espíritu me muestre. Esto es verdad, esto es así. Es muy importante porque hoy en día uno está constantemente expuesto a muchas formas de pensar y no todas están basadas en la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Ruego al Señor que Él nos abra el entendimiento, Él destape nuestros oídos, quite el velo de nuestros ojos para que podamos verlo a Él. En todo lo que hagamos, donde quiera que vayamos, lo veamos a Él. Y Él nos revele su verdad. Acerquémonos a Él humildemente y pidámosle ayuda. Y de nuestra parte queda también, es nuestra responsabilidad tomar la Biblia, leerla, escudriñarla, estudiarla, congregarnos para escuchar su palabra también, hablar con otros. Hoy hablar con otros enriquecen también estos estudios. Adorar juntos, alabar juntos al Señor. Orar juntos también. Todas estas cosas son las maneras en que nosotros podemos colaborar con el Espíritu Santo para que Él siga obrando cada día en nosotros.